habíamos estado entonces revisando la información acerca de cómo calcular un pH de un buffer y les di unos datos para dos sustancias, una ácido láctico y luego lactato. Y entonces lo que nosotros hacíamos era hacer un cálculo de aquí. Cuando yo revisé esta información a partir de lo que Jesús me comentó, yo me di cuenta que aquí, como bien dijo él, una de las características es que yo puse .12 la vez pasada y es .012. Esto entonces modifica a partir de aquí todo lo que ocurre, no modifica demasiado los datos tampoco, pero entonces en lugar de quedarme el dato que teníamos antes, ahora queda .0015 y entonces cuando yo calculo el pH, este es 385, no .9 que nos dio la vez pasada. Eso sería lo único. Ya está corregido aquí. Entonces, si ustedes quieren tomarle ahí una captura de pantalla a este procedimiento, que fue el que inició exactamente sobre el cálculo de la chicharronera, nos salía 3.81. Esa es la única corrección. Ahora, si a ustedes les salen dos negativos, solo quiere decir una cosa, que el buffer que ustedes tienen no es un buffer viable, es decir, que no va a hacer el trabajo de amortiguar, sino que va a sesgar la solución hacia un pH en particular. Entonces, quiere decir que esas concentraciones que tú estás usando no son las mejores para poder o para el cometido de tratar de que no esté variando demasiado el pH. Básicamente eso es lo que significa. Entonces, si en algún momento que ustedes tengan que calcular el pH de un buffer y les salen estas condiciones, significa que tienen que recalcular las concentraciones del buffer para ajustar a que haya uno en donde se pueda ajustar el pH porque una de las X salga positiva. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, Oli. No los escucho, ¿eh? Ok. Entonces, contesten, por favor. Y entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy es básicamente un tema que se conoce como celdas o vamos a iniciar el tema que se conoce como electroquímica, ¿sale? Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, les vamos a ver desde acá arriba. Electroquímica, muchachos, no es otra cosa más que una rama de la química que se dedica a ver cómo las reacciones químicas pueden generar energía, particularmente electricidad. Y entonces para eso necesitamos ver a tres investigadores importantes que durante 200 años generaron todo un proceso de investigación para que hoy podamos tener las pilas que usamos y que generan energía. Las de tu televisión o las pilas, por ejemplo, que son las baterías de los autos, que sirven básicamente con estos principios de electroquímica. Al final lo que estamos viendo en este semestre son aplicaciones de la química que han revolucionado de alguna manera la manera en la que vemos las cosas y que sin duda han hecho la vida más sencilla. El primero de los que les voy a hablar se llama Luigi Galvani y él hizo experimentos a partir de diferentes situaciones, pero que siempre ocurrían dentro de un animal. Entonces, fíjense ustedes. Luigi Galvani lo que hizo es que se dio cuenta que si a unas ancas de rana que utilizaba en el laboratorio les conectaba dos metales diferentes, uno era zinc y el otro era cobre, veía que el anca de rana se contrae. Y entonces él decía que se necesitaban dos metales y un animal para generar corriente eléctrica. Y decía entonces que el comando de toda la génesis de esta corriente eléctrica tendría que estar en el cerebro de la rana, haciendo procesos de impulso eléctrico, que era lo que movían los músculos. Esto en fisiología fue muy importante porque efectivamente los músculos de un ser vivo están movidos a través de procesos eléctricos que están comandados por los nervios que finalmente vienen comandados por el cerebro. Sin embargo, él creía que todo lo que necesitaba electricidad a fuerza tenía que ocurrir a través de un ser vivo. Llega entonces Alessandro Volta y él desmiente esta parte que había dicho Luigi Galvani,
diciendo que no era necesario tener un animal. Sí era necesario tener dos metales, pero no necesitábamos hacer pasar a través de un animal las cosas. Alessandro Volta utiliza dos tipos de metales diferentes, uno de zinc y otro de cobre. Y entonces cada uno de los discos que ustedes ven aquí, uno está hecho de zinc y el otro está hecho de cobre. El de cobre es el que se tiende a ver como más verdecito. Y lo que se dio cuenta es que en medio, si él ponía solamente los bloques de los metales, no ocurría absolutamente nada. Es decir, no bastaba el contacto con los metales, sino que agregó solución salina entre estos discos y eso era lo que en algún momento generaba el proceso de corriente eléctrica, solo hasta que agregó la sal. Esto fue bien importante porque entonces después Faraday postula unas que conocemos hoy como las leyes de la electroquímica. ¿Me escuchan bien ahí, muchachos? Sí. ¿Sí? Es que cambié mi internet porque me estaba diciendo todo el tiempo que estaba inestable. Ahí vuelven a ver a Faraday, ¿cierto? Faraday entonces continuó los experimentos y se dio cuenta que la única manera en la que pudiéramos pudiera ocurrir corriente eléctrica a través de dos metales era a través de un proceso de reacción química en donde un metal se tenía que transformar. Ajá. Estas eran las características. Decía él, tienes que meter un metal y esos metales que vayas a ingresar a este proceso tendrían que generar un proceso de reacción química en donde tenga que haber un flujo de electrones. Eso fue lo que él dijo. Entonces voy a anotar aquí que había un flujo de electrones. A estos tres individuos se los voy a preguntar en el examen. Entonces recapitulo. Luigi Galvani pensaba que era necesario para generar corriente eléctrica dos metales y un ser vivo para generar procesos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Luego tendríamos a Alessandro Volta que unió dos discos, uno de zinc y de cobre, y en medio de ellos había solución salina. Y luego viene Faraday, que dice que los metales en los procesos electroquímicos tendrían que degradarse transformándose en otra cosa a través de reacciones químicas que garanticen el flujo de electrones. Muchachos, ¿me van siguiendo? ¿Sí o Sí, no? Eli. Los demás, porque me da la impresión de que están dormidos. ¿Sí o no? No, Liz, sí te seguimos. No sé qué estamos. ¿Sí? Ok, fíjense ustedes que esto entonces lo podríamos resumir a partir de una reacción. Las reacciones que acompañan los procesos electroquímicos siempre, siempre, siempre tienen que ser reacciones redox, porque como nosotros necesitamos flujo de electrones, a fuerza debe de ocurrir una reacción redox. Yo lo que hice fue ya balancear esta reacción. Cuando hagamos ejercicios de celdas galvánicas, les voy a dar una reacción y ustedes lo que tienen que hacer es justamente balancear la reacción en términos redox. Lo que hago es, siempre que hago un redox, lo primeritito que tendría que hacer sería calcular los números de oxidación. En este caso, los números de oxidación que me interesan son solamente los de los metales, porque curiosamente son esas las que están generando el proceso de flujo electrónico. Son esos dos metales los que están cambiando. El cobre en estado sólido pasó de estar en 0 a estar en cobre más 2. Lo puse aquí abajo en esta semirreacción que nosotros ya sabemos hacer desde que estábamos en tercero de la prepa. Y luego entonces esta plata, fíjense ustedes que tiene más 1 y en este caso esta plata tiene 0. Y a través del proceso de balanceo encontramos que nosotros necesitábamos 2 moles de plata y 2 moles de plata de este lado. La plata que está con el nitrato se encuentra en estado acuoso, mientras que la plata que está de este lado está en estado sólido. Entonces hay una transformación.
Como la rana en el caso del cobre salta hacia la derecha, nosotros decimos que el proceso que está ocurriendo es un proceso de oxidación. Si la rana en el caso de la plata saltó hacia el lado izquierdo, en automático podemos decir que eso es un caso de reducción. ¿Me van siguiendo, muchachos? ¿Sí o no? ¿Sí, Pi? Sí, Oli. Ok. Entonces, lo que se necesita en un proceso redox siempre es equilibrio de carga. Siempre tenemos que trabajar a partir de un proceso de equilibrio. ¿Qué es lo que tendría que hacer si mi rana está de 0 a más 2? Entonces, eso es lo que voy a poner de este lado. Si la rana aquí saltó de 0 a más 2, entonces lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente, que esta balanza no se encuentra en equilibrio. La única manera de equilibrar es a través de electrones. No se puede de otra manera. Entonces, no se vale que yo le reste de este lado o le reste del otro lado. La única manera es agregar electrones. Entonces, para lograr el equilibrio, lo que tuve que hacer es agregar 2 electrones, porque estos electrones que tienen carga negativa anularán esta carga. Mientras que del otro lado, que yo tenía más 2, porque tenía 2 platas, y se transformó a 0, ahora de este lado es donde yo necesito anular esa carga. Y esto entonces, esto que acabo de hacer, lo van a ver justo reflejado en estas porciones de aquí. Si esto yo ya lo viera en la práctica, en un experimento, encontraría lo siguiente. Fíjense ustedes. Imagínense que tengo este vaso de precipitados. Este líquido que yo tengo aquí es nitrato de plata, que sería esto que tengo aquí. Se encuentra en estado acuoso, es decir, está en solución. Y lo que vamos a hacer es meter aquí hagan de cuenta como una espiral de cobre. Ese cobre viene exactamente como nosotros lo conocemos, un cobre como cafecito. Si tú lo dejas ahí cierto tiempo, lo primero que vas a detectar es que el líquido que está ahí se va a empezar a hacer azul. Cuando el líquido se empiece a hacer azul, lo que está pasando justamente en este momento es que se está liberando cobre, pero este cobre ya está oxidado, es decir, es cobre más 2. La prueba es que ese cobre más 2 siempre pinta de un color azul. Esta sería la primera. Y luego lo otro es que nos vamos a dar cuenta que sobre la placa de cobre inicia justamente el proceso de oxidación porque se notan como una especie de cristales que se están formando ahí porque todo el flujo energético está corriendo sobre ese metal y entonces está habiendo una transformación. ¿De qué tipo? El cobre que entró en estado sólido ahora se está liberando hacia el agua en estado acuoso, tal cual lo pondríamos acá arriba. A ver, ahí a alguien se le prendió su micrófono. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que entiendan es que el cobre que entró en esta placa de metal que estaba en estado sólido, ahora lo que pasó es que se liberó hacia el agua y entonces la reacción que lo representa es esta de arriba. Mientras que la plata que estaba en estado acuoso, ahora la podemos ver en forma de estos cristales pegados a la placa de cobre que ahora está en estado sólido. ¿Se entiende el proceso, muchachos? ¿Sí vieron lo que está pasando? ¿Sí o no? Entonces, uno que era sólido ahora pasó a estado acuoso y el otro que estaba en estado acuoso ahora pasó al estado sólido. Si nosotros hacemos esa representación ahora en un esquema, lo que vamos a tener es lo siguiente. En el agua había nitrato de plata, pero al estar en agua se disoció o se solvató. ¿Qué significa entonces? Que el cobre que estaba en estado sólido, que era cobre cero, porque no estaba reaccionando con nadie, inicia el proceso de reacción con el estado acuoso que aparece aquí y entonces empieza a liberar al agua el cobre más 2 que da este color azuloso a esta parte líquida. Y luego por el otro lado, entonces la plata que estaba disociada, que teníamos por un lado la parte positiva,
se va a pegar a esta placa de cobre y ahora lo que va a hacer es que va a pasar de estar en forma líquida a estar en forma sólida pegada hacia la placa. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Creo. Díganme sus dudas, porque si no esta es la introducción, si no vamos a empezar a avanzar. De todas maneras, ahorita les voy a explicar qué es lo que va a pasar, ¿sale? Y los voy a poner a ver un video. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo muy bien? Bueno. Ahora, esta celda que tenemos aquí, esta es una representación solo didáctica, no es que ocurra en la práctica, ¿sale? Sino es solamente para tratar de explicar el flujo de electrones. Al final se construye y es lo que funciona como una pila, pero se ha puesto diferentes espacios y diferentes nombres para entender qué es lo que está pasando. Fíjense ustedes, vamos a tener en primer lugar, dos vasos. En este caso podrían ser vasos de precipitados. A cada uno de los vasos dentro del agua le vamos a poner a por ejemplo, una placa de cobre. Una placa de cobre así, el metal como tal en sólido. Del otro lado vamos a poner una placa de plata, ¿sale? Siempre. Entonces, cuando tú vayas a formar una celda galvánica, lo primero que necesitamos es que haya por un lado un vaso que contenga uno de los metales y por el otro lado un vaso que contenga otro de los metales. Y luego entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter en una solución que también contenga a ese metal, como en este caso. Entonces, en este caso metí un sulfato de cobre y en este caso metí un nitrato de cobre. Luego entonces conectamos unos tubos. Estos tubos de aquí solamente tienen una dirección, es decir, podrían introducirse a la parte acuosa y liberar uno de los iones que va a pasar aquí. Esto que nosotros tenemos aquí se conoce como puente salino. Y este puente salino básicamente va a hacer la función de conectar a los dos espacios para que pueda ocurrir el flujo de electrones y entonces pueda fluir la corriente en la parte de aquí arriba. ¿Hasta aquí, muchachos, me van siguiendo? ¿Sí o no? ¿Sí? Esta parte que está en estado sólido inicia un proceso de oxidación. ¿Qué significa que inicie de este lado el proceso de oxidación? Significa que va a empezar a perder electrones porque va a iniciar una reacción redox con la sustancia que se encuentra aquí abajo. Entonces, a medida que pasa el tiempo, muchachos, este frasco de aquí se va a empezar a hacer muy positivo. ¿Por qué se va a hacer muy positivo? Porque la placa de cobre que al inicio estaba en un estado 0, ahora va a empezar a estar en una placa de cobre que va a estar en un estado +2. Va a pasar del estado sólido al estado acuoso, directamente aquí. Entonces, a medida que pasa el tiempo y que ese cobre se empiece a liberar sobre esta zona que está acuosa, en automático nosotros vamos a decir que este frasco se encuentra positivo. Debido a que el proceso que está ocurriendo es un proceso de oxidación, nosotros decimos entonces que se está convirtiendo en una placa positiva. A esta zona de aquí, lejos de lo que nosotros podríamos pensar, se le conoce como el ánodo. ¿Qué es el ánodo? Significa que es el espacio en donde se crean todas las cargas positivas y es el espacio que obliga a la otra parte de la celda a convertirse en un anión, es decir, a pasar a una parte negativa. Cuando nosotros veíamos redox, nos dábamos cuenta que, por ejemplo, si yo me oxido, lo único que le puede pasar a la otra especie química es reducirse. Entonces, yo que me oxido soy el agente reductor, que significa que obligo al otro a hacer esa función que yo no quiero hacer porque ya hice otra. En este caso,
Si este de aquí, esta placa de este lado y específicamente esta parte de la celda se oxida, entonces lo único que va a poder obligar al otro es a reducirse, a convertirse en negativo. Por eso a esta zona se le llama ánodo y siempre lo representamos en la izquierda. Si ustedes quieren ocupar una mnemotecnia para acordarse de qué estaría en la zona izquierda, siempre hay puras vocales aquí. Del lado izquierdo ocurre la oxidación y estamos en el ánodo. Entonces, en automático no podrías poner el cátodo aquí porque eso sería una consonante. Eso es nada más como un truquito para aprenderse las cosas. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Oli. Ok. Entonces, ahora, del otro lado vamos a analizar qué es lo que está pasando. Meto esta placa, que es metálica, que contiene plata como tal, y lo que tenemos ahora en el agua es justamente el nitrato de plata. Va a ocurrir exactamente el intercambio y entonces lo que va a hacer es lo siguiente. Esta placa, que en un principio tenía un carácter positivo, ahora va a viajar a un carácter neutro. Y entonces tú me vas a decir, Oli, si va a viajar a un carácter neutro, ¿cómo es que se vuelve negativo? Se va a volver negativo porque en la disociación que va a ocurrir cuando esta plata se libere hacia el agua, lo que va a pasar es que esta plata que en el inicio era sólida positiva, va a viajar a convertirse en una plata que era cero o que va a ser cero. Entonces, ¿quién es el que va a dar el equilibrio de cargas? El equilibrio de esta carga negativa, pues justamente va a ser el nitrato que nosotros tenemos aquí, que va a poner este carácter negativo. A medida que esta plata vaya haciéndose cero, entonces el poder de este nitrato se va a hacer más fuerte y entonces va a exponer esta parte negativa de este lado de la celda. De este lado, entonces, está ocurriendo como tal un proceso que se conoce como proceso de reducción. Quiere decir que en este caso se están ganando electrones. Y entonces se encuentra del lado derecho y nosotros decimos que como esta especie química se hizo negativa y obliga a la otra especie química a hacerse positiva, en automático vamos a decir que este de aquí es el cátodo. Noten la diferencia. De este lado todas las palabras inician con minúscula y del lado derecho todas las palabras inician con mayúscula. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Del lado izquierdo todas las palabras inician con vocal y del lado derecho todas las palabras inician con consonante. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Sí o no? Sí, Oli. Sin embargo, lo que nosotros necesitamos en este punto, muchachos, es un flujo electrónico a fuerza. Entonces, para ayudar a que ocurra ese flujo electrónico, lo que necesitamos es mantener el equilibrio, contrario a lo que ustedes piensen. Si ustedes no mantienen el equilibrio en la celda, esa celda no va a generar flujo de electrones y en último término no va a generar corriente. Entonces, si de este lado nosotros nos encontramos primero muy positivos, entonces de este lado muy negativo, de manera natural los electrones no van a tender hacia el lado contrario, sino se van a quedar estáticos. ¿Cómo obligo entonces a que los electrones fluyan? Lo que hacemos es neutralizar lo que está en los frascos y para eso utilizamos el puente salino. Cuando yo les diga en el examen, ¿cuál es la función de un puente salino en una celda galvánica? La función siempre va a ser neutralizar a ambos lados de la celda para ayudar al flujo electrónico. Anoten eso porque es bien importante. Y esto es incluso una pregunta del examen de admisión. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Lo puedes repetir, por favor, Oli? Sí. ¿Para qué sirve el puente salino? Pónganle primero ahí. ¿Para qué sirve el puente salino? Para neutralizar las cargas. Para neutralizar las cargas
a ambos lados de la celda para neutralizar las cargas a ambos lados de la celda galvánica. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Para qué queremos neutralizar a ambos lados de la celda? Para obligar a que haya un flujo electrónico y eventualmente se genere una corriente eléctrica, que es la finalidad de la celda. Entonces, ocupó el puente salino para neutralizar a ambos lados de la celda, es decir, para neutralizar el ánodo y el cátodo y que se genere un flujo electrónico. ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? ¿Sí o no? Sí, Oli. Entonces, lo que hice, vean ustedes, es Sí, que Oli. generé un cableado directamente, un cable, por ejemplo, lo conecté directamente a cada uno de los metales. Si tú no pones el puente salino, en automático, aunque tú conectes y todo, nunca se va a encender. Esta sal, que es una sal neutra, tienes que buscar siempre que sea una sal neutra, se va a disociar. Hacia donde se encuentre el ánodo que se encuentra positivo, va a atraer al ion cloro, que es la parte negativa. Puede ser otra sal, en este caso es el cloro el que aparece aquí. Y entonces este cloro lo que va a hacer es va a generar un equilibrio de cargas entre lo que nosotros tendríamos del cobre que está generando cargas positivas y el cloro viene a neutralizar la carga. Lo que nosotros queremos en este momento es que la carga dentro de estas sustancias se haga cero. Y luego de este lado lo que está generando es que va el potasio positivo, o sea, el catión de potasio, ingresa directamente a este frasco y entonces lo que quiere es neutralizar esta carga negativa que está generando ese nitrato y entonces queremos llevar la carga a cero. Oli, ¿para qué quieres llevar la carga a cero? ¿Qué no quieres un flujo de electrones? Porque solo hasta ese momento los electrones empiezan a fluir a través del cable. Entonces, solo hasta el momento en el que tú introduces el puente salino, los electrones empiezan a fluir sobre este cable y eventualmente encienden la bombilla o encienden el foco. Entonces, lo que nosotros queremos es, a través de la celda galvánica, primero, necesitamos que una parte de la celda se haga positiva y que la otra parte se haga negativa. Pero no nos conviene que queden en ese desequilibrio porque naturalmente los electrones no van a fluir. Necesitamos que esas cargas se encuentren en cero para que los electrones se quieran mover. Y entonces por eso metemos el puente salino. Hasta aquí, muchachos, ¿me van siguiendo? ¿Sí o no? Y entonces vamos a generar un principio que se conoce de la siguiente manera. El flujo de electrones, imagínense ustedes que está ocurriendo hacia la derecha. Seguramente sus maestros de física les tuvieron que haber enseñado que siempre que el flujo de electrones vaya en una dirección, la corriente eléctrica va en dirección contraria. Entonces le pongo aquí en dirección contraria, ¿sí? ¿O no? ¿Hasta aquí me van siguiendo, muchachos? Sí, Oli. ¿Sí? Entonces, si nosotros de repente, por ejemplo, cuando estás en un examen o cuando estás haciendo un ejercicio, no siempre puedes dibujar la celda galvánica como tal. Al final la celda, esta manera de representar a esta celda galvánica no es otra cosa más que una representación didáctica. Entonces lo que utilizamos es una abreviación y esta abreviación está escrita en la parte de aquí abajo en amarillo. Y entonces nosotros decimos, en este ánodo lo que está ocurriendo es que el cobre que se encontraba en estado cero, específicamente en estado sólido, se va a encontrar con un proceso de barra, que es esta barra que yo puse aquí, en donde se va a transformar a ser cobre más 2. Es decir, esta barrita de aquí representa la oxidación.
Primero estuvo en estado sólido y ahora se encuentra en estado acuoso. 2 barras que representan este puente salino. Y luego entonces del otro lado de la celda vamos a tener la plata que en un inicio era positiva, que se encontraba en estado acuoso y que luego va a viajar hacia la placa metálica que está en estado sólido convirtiéndose en 0. Significa que aquí hubo un proceso de oxidación y acá hay un proceso de reducción. Insisto, del lado de la placa izquierda, el proceso que está ocurriendo es la oxidación y se está generando un ánodo, es decir, se está poniendo positivo. Mientras que del lado derecho está ocurriendo una ganancia de electrones. ¿Quién está transfiriendo los electrones a qué? Son cosas que les podrían preguntar en un examen de admisión. El cobre va a pasar los electrones a la plata. Eso es el proceso que está ocurriendo. Si nosotros analizamos acá, vean ustedes, el cobre está perdiendo electrones en el proceso de oxidación. Ahorita que suba ahí en la imagen. A ver. Okay, ahí. El cobre está perdiendo electrones y se los está transfiriendo a la plata. Vean ustedes, pierde electrones y luego estos electrones fluyen hacia la plata. Eso es lo que nosotros estamos revisando. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muchachos. ¿Sí o no? Creo que sí, creo. Ok, les pido por favor entonces que recapitulen toda esta información que nosotros tenemos de celdas electroquímicas, específicamente de celdas galvánicas, porque vamos a ver otro tipo de celda que les pueden preguntar en un examen. Habrá celdas que solo necesiten corriente eléctrica y habrá celdas que necesiten reacciones químicas. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Entonces, me van a buscar, por favor, de tarea, me van a buscar la diferencia entre una celda galvánica y una celda electroquímica. ¿Sale? Eso es lo que quiero de tarea. Van a buscar la diferencia entre una celda galvánica y una celda electroquímica. ¿Vamos bien? Específicamente, esas celdas electroquímicas se conocen como celdas electrolíticas. ¿Sí? ¿O no? De ahí ¿Sí vienen o los no? electrolitos. Tomamos. Electrolíticas. Tienen electrolitos. Ahí, ajá, esa es una de las características. Entonces, voy a resumir un poquito esto de las celdas galvánicas para que ustedes después puedan revisar esta información. Una de las características es que en una celda galvánica siempre se necesitan 2 metales. Siempre se necesita un puente salino. ¿Están de acuerdo? Se necesita que esté ocurriendo una reacción de tipo redox, es decir, que haya una transferencia de electrones. Uno de esos metales va a transferir los electrones al otro metal. Estos procesos que están ocurriendo en conjunto se conocen como la reacción química o una reacción redox como tal, pero a nivel de cada metal están ocurriendo 2 semirreacciones, que fue lo que yo puse arriba. Por ejemplo, la semirreacción que ocurría del cobre 0 a ser cobre más 2 y la semirreacción que ocurría de la plata más 1 a ser plata 0. Entonces, esto de aquí son semirreacciones, que son los componentes de esta celda. Y entonces lo que necesitamos es justamente este proceso de comunicación en el puente salino y la función de este puente salino es permitir el flujo de electrones. ¿Y cómo hace ese flujo de electrones? Haciendo que fluyan los iones de esa sal. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Estas reacciones que ocurren en las celdas galvánicas siempre son reacciones espontáneas. Ajá. Es decir, una vez que las pones ahí, ocurre el proceso sí o sí.
¿Vamos bien, muchachos? ¿Sí o no? Sí, Oli. Muy bien. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que estamos viendo entonces el día de hoy? ¿No? Con esto que acabamos de ver, no debería de haber ningún problema para que el día lunes me hablen acerca de la celda electrolítica y veamos la diferencia. Voy a dejar un momento de compartir mi pantalla. Voy a terminar hasta aquí.